Jai Prabhuji. Hola a todos, sean una vez más muy bienvenidos a nuestro curso donde exploramos el libro Tantra, la liberación en el mundo por Prabhuji. En esta ocasión nosotros vamos a continuar explorando el primer capítulo del libro, de esta primera sección, sobre la visión tántrica. ¿Cuál es la visión tántrica sobre el mundo? Su origen, su metafísica de la que ya hablamos en la clase pasada, cómo es su visión con relación al ser humano. Eso es lo que nosotros vamos a continuar. Específicamente en nuestra clase anterior nosotros exploramos la perspectiva tántrica sobre la unidad de la vida, como el tantra ve una unidad en la vida, destacando cómo su filosofía trasciende las dicotomías tradicionales entre lo humano y lo divino, lo espiritual y lo material. Más que verlos como opuestos, Prabhuji nos comparte cómo son realmente polaridades de un mismo fenómeno. Analizamos también cómo el Tantra enfatiza la integración y la aceptación como principios fundamentales, en contraste con otras tradiciones religiosas que tienden a ver el cuerpo y el deseo como obstáculos para alcanzar lo sagrado. En cambio, este sendero nos invita a abrazar cada aspecto de nuestra existencia como parte de un todo indivisible. En esta sesión, entonces, nosotros continuaremos profundizando en esta propuesta, centrándonos específicamente en el concepto del deseo. Y para ello exploraremos fragmentos claves del texto que nos invitan a reflexionar sobre cómo el Tantra aborda el deseo desde una perspectiva de aceptación consciente, alejándose de la condena y la represión que suelen caracterizar a muchísimas otras visiones. Este enfoque también nos ofrece una oportunidad para considerar el deseo como una fuerza natural que, al ser comprendida y explorada, puede entonces integrarse en nuestro camino retroprogresivo. Me gustaría entonces que iniciáramos leyendo la sección que vamos a comentar. Y esta dice: el Tantra no aconseja distanciar lo que es de lo que debería ser. Sus enseñanzas no reflejan un conflicto entre lo que somos y lo que se espera que seamos, ni permite crear distancia entre lo mundano y lo divino, entre lo bajo y lo elevado, entre lo material y lo espiritual. No sustenta actitudes sorpresivas en aras de la trascendencia, a cuenta de sofocar nuestras propias energías. En lugar de detener la pasión con un enfrentamiento bélico, insta a aprovechar sabiamente la energía que subyace en el deseo. La visión tántrica es pacífica y carece de agresividad. La ahimsa o no violencia reside en sus fundamentos. No es hostil a ningún aspecto del fenómeno humano. El mensaje tántrico es un mensaje de aceptación incondicional, carente de todo antagonismo. El tántrica se relaciona afectuosamente con la energía que se oculta tras los deseos. Nuestra actitud hacia las ansias, pasiones, anhelos y ambiciones incidirá finalmente en la manera que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos. En la aceptación incondicional encontramos fe y autoconfianza, mientras que la condena solo genera complejo de culpabilidad. El Tantra no juzga las energías humanas como si fuesen nocivas o malévolas, sino que nos aconseja aceptarlas como meras fuerzas naturales. Si estas son utilizadas en nuestra contra, nos veremos dañados, pero canalizadas hacia nuestro objetivo nos beneficiarán. De la misma manera que la energía atómica por sí sola no es útil ni perjudicial, sino que dependiendo de cómo se utilice, puede iluminar una ciudad o destruirla. Cuando se emplea sabiamente es de gran utilidad. Mal utilizada es sumamente destructiva. Por desgracia, la humanidad suele utilizar el poder del deseo con inmadurez, lo que la conduce a la degradación. La proposición tántrica consiste
en desarrollar conciencia del deseo, entender sus orígenes y su fenomenología. Sin explorar el deseo, no hay posibilidad de evolucionar y trascenderlo. El Tantra propone la entrega consciente del deseo y la pasión para trascenderlos, la observación consciente de los deseos sin verse dominado y arrastrado por ellos. Descubrirás que puedes usar la fuerza de los deseos para avanzar sin identificarse con su dirección. El deseo puede ser trascendido sin luchar agresivamente contra él. Para el Tantra, enfrentarse con la pasión violará el voto de Ahimsa. Aunque no seamos violentos hacia otros seres, ciertamente lo seremos hacia nosotros mismos. Con este hermoso fragmento iniciamos nuestra clase donde estamos profundizando aún más en esa visión tántrica. Y de todo lo que acabamos de leer, vamos a concentrarnos en varias oraciones. La primera es la que dice que en lugar de detener la pasión con un enfrentamiento bélico, insta a aprovechar sabiamente la energía que subyace en el deseo. Y la otra es que la proposición tántrica consiste en desarrollar conciencia del deseo. Nos dice que tenemos que entender sus orígenes y su fenomenología. Entonces, a partir de estas dos oraciones vamos a desarrollar nuestra clase de hoy y ya luego al final vamos a leer otra porción donde vamos a finalizar también con relación a la visión del Tantra con relación al cuerpo. Entonces, iniciamos desglosando y profundizando aún más en esa primera oración que acabamos de leer, que dice que en lugar de detener la pasión con un enfrentamiento bélico, insta a aprovechar sabiamente, ¿ok? Sabiamente, la energía que subyace en el deseo. Entonces, ¿qué eso nos está diciendo aquí? Primero, que hay una energía que subyace en el deseo. Hay algo que es lo que impulsa ese deseo. Y lo que nos dice es que en vez de luchar, reprimir, esconder o tener una connotación negativa hacia el deseo, nos dice no, vamos a aprovechar sabiamente. Me gusta mucho que se agrega ese adjetivo. Vamos a aprovechar sabiamente esa energía que subyace en el deseo. La podemos utilizar para nuestro provecho. Esta afirmación entonces ilustra una de las características que a mí me parece muy peculiar del Tantra, que es la transformación del deseo en una herramienta para el autoconocimiento. Entonces, en lugar de rechazarlo, la propuesta es canalizar su energía de manera consciente, convirtiéndolo entonces como en un motor que impulse nuestra evolución. Esta visión también enfatiza que el deseo, cuando es comprendido y guiado con sabiduría, puede convertirse en una fuerza positiva que va a enriquecer nuestra experiencia. Una vez más, entonces aquí sobresale esa diferencia con diferentes, valga la redundancia, tradiciones que intentan rechazar o reprimir el deseo. Pero como ya hemos leído, comentado y como continuaremos explorando a lo largo del libro y mientras más profundicemos en el Tantra de la vía retroprogresiva, uno de los fundamentos es Ahimsa, la no violencia. Y hablaremos constantemente también de la observación. La represión del deseo es una expresión de agresividad y crea conflicto. Entonces nos dice que no es necesario un enfrentamiento bélico, pero la invitación es a explorar e incluso a aprovechar de manera sabia la energía desde la cual el deseo proviene. Entonces quiero enfatizar una vez más en ese ahimsa o no violencia, porque se mencionó incluso 2 veces al inicio y al final de ese fragmento que nosotros leímos, como el tantra, la filosofía tántrica no soporta una agresividad. Entonces, teniendo eso muy en cuenta, nosotros las diferentes energías que otras tradiciones pueden considerar negativas o que deberían de ser reprimidas, el Tantra va a aceptarlas como energías naturales de nuestra naturaleza, y que entonces en vez de desperdiciarlas, vamos a aprovecharlas una vez más utilizando ese adjetivo sabiamente para nuestro provecho.
Comprender entonces la naturaleza del deseo es parte de la propuesta tántrica. Dice que consiste en desarrollar conciencia del deseo. Vamos a entender sus orígenes y su fenomenología. Esa es la propuesta que nos da el Tantra. Y es porque el primer paso en esa transformación es observar el deseo. ¿Ok? Ese es el primer paso. Vamos a observarlo sin juicios, sin proyecciones. Lo que es observación es ver lo que es tal como es, ¿verdad? Sin proyectar nada. Perdón, esta observación consciente permite entender cuáles son sus raíces, cuál es su dinámica. Y eso entonces nos va a ayudar a liberarnos de su dominio, ¿ok? Nosotros no seremos ciegamente dominados por el deseo, sino que usaremos para nuestro beneficio y realización la energía que subyace en este. Entonces, para la exploración sobre el deseo, estaremos usando varios fragmentos que nosotros encontramos en el libro Ishavasya Upanishad, el comentario al Ishavasya Upanishad por Prabhuji, y también en el Kundalini Yoga, el poder está en ti. Entonces me gustaría que leamos un pequeño párrafo que encontramos en el Ishavasya Upanishad. Nuestra naturaleza original de dicha ilimitada nos impulsa a la búsqueda de la felicidad y a evitar el sufrimiento. Intentamos constantemente escapar de la incómoda situación de sentirnos limitados por una forma. Nada ni nadie en el mundo objetual puede liberarnos de la búsqueda de placer y disfrute. Dicha indigencia es inherente a nuestra esclavitud. En lugar de condenar los esfuerzos por satisfacer los sentidos, el Vedanta se enfoca en la comprensión profunda de la naturaleza del deseo. No sugiere una represión ciega e ignorante de los deseos, sino la liberación de su constante persecución. Aquí se nos dice nuestra naturaleza original de dicha ilimitada, que es a lo que Prabhuji se refiere cuando escribe o nos dice en diferentes ocasiones lo que realmente somos. Y eso es lo que nos impulsa a nosotros en esa búsqueda de felicidad y escapar del sufrimiento, o lo que conocemos también en el Vedanta como raga y dvesha. Y este es inherente a nuestra condición, o sea, es inevitable que esto suceda por la carencia que nosotros sentimos al estar contenidos en este cuerpo, en esta forma, a pesar de que realmente somos lo ilimitado. Entonces, tenemos esa condición, ¿verdad? Tenemos esa condición de que estamos aquí en esta forma, limitados, y tenemos esa sensación de carencia, que es una ilusión, como vamos a continuar aprendiendo. Pero lo que nos dice es que en vez de rechazar, reprimir, esconder esta sensación de falta, de luchar contra esta, vamos a emprender un viaje a la liberación de los deseos, ¿ok? ¿Y cómo se logra esa liberación? Es al aplicar una observación y ver las cosas tal y como son. Hay un verso muy bonito también que está en ese comentario, después de eso que acabamos de leer, que nos dice: Apuryamanam achala pratishtam samudra mapaha pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve shashantim abnoti nakama kami. Este dice: así como innumerables ríos fluyen en el océano que está lleno y permanece calmado, la paz puede ser alcanzada solo por aquel que permanece imperturbable a pesar de los diversos deseos que fluyen en su mente, pero no por aquellos que siempre se esfuerzan por satisfacer sus deseos. Esto es en el Bhagavad Gita capítulo 2, el verso 70. La observación consciente no implica reprimir el deseo, sino reconocerlo en su esencia, lo que nos permite entonces utilizarlo como una herramienta para trascender nuestras limitaciones y al mismo tiempo reconectar con nuestra naturaleza esencial. En ese verso que acabamos de leer, se nos dice cómo la verdadera paz la alcanza quien no corre, quien no se esfuerza por satisfacer los deseos, sino quien, a pesar de que los deseos están ahí, se encuentran, como ya dijimos, es inherente a nuestra condición, los acepta como son, como parte de nuestra naturaleza.
Eh, Algo más que me gustaría comentar es que el deseo no surge de manera aislada, sino que es como parte de un proceso mucho más amplio. Y Prabhupada lo detalla en el mismo libro que acabamos de leer en el comentario de Ishavasya Upanishad, y me gustaría resumirle cómo él explica este proceso de la acción. ¿Okay? El deseo es parte de un proceso cuando nosotros realizamos una acción, y el primer paso es conocimiento o jnana, porque toda acción comienza con una percepción o idea que es basada en experiencias previas. Luego, cuando ya tenemos ese conocimiento, es que viene el deseo o icha, que aquí está la atracción o el rechazo hacia un objeto, y este va a surgir de esas experiencias previas de ese jnana, y ese jnana es el que va a dar lugar al deseo. Luego tenemos la voluntad de actuar o pravriti. Aquí el deseo genera entonces la intención de realizar una acción específica, ¿ok? Pravriti. Luego tenemos el esfuerzo o shesta. Esa intención, ese pravriti, se traduce entonces en acciones concretas, y ahí entonces, solo ahí es que viene realmente la acción o karya. ¿Ok? Finalmente se realiza la acción, dejando entonces un impacto en nuestro karma. Creo que es algo que hemos comentado, por lo menos en otros cursos, con relación al karma, que todo lo que nosotros hacemos, realizamos, las acciones que realizamos van a impactar en nuestra karma, dejan como una huella, imprimen algo, ¿sí? No solamente en nuestras acciones, en niveles más sutiles, en los britis, cuando nosotros pensamos, eso también nos impacta y va dejando huellas. Entonces, algo que eso nos dice aquí en esos fragmentos que estamos leyendo es que cada acción es una proyección del deseo que la originó, y la manifestación en el nivel burdo de movimientos producidos en niveles mucho más sutiles, ¿ok? Como acabo de mencionar ese ejemplo de los britis, el deseo es como esa semilla que va a permitir que la acción se produzca. Entonces proviene desde niveles mucho más sutiles, y lo que nosotros vemos en esa dimensión tangible, que es una dimensión mucho más burda, es solo una manifestación de ese deseo que viene de niveles mucho más sutiles. Este proceso que nosotros acabamos de compartir ilustra cómo el deseo actúa entonces como una semilla que influye en nuestras decisiones y en nuestras acciones, y esta va también a condicionar nuestra experiencia de vida. ¿Cuáles serían entonces los peligros de un deseo no consciente? Cuando el deseo no se comprende ni se observa, ¿qué puede suceder? Puede llevarnos a patrones de comportamientos destructivos. La búsqueda constante de placer, por ejemplo, genera una dependencia que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Y este ciclo, entonces, ¿verdad?, perpetúa la insatisfacción y nos impide alcanzar un estado de paz interior, porque nosotros podemos perseguir el deseo, podemos perseguir una fuente de placer, pero la insatisfacción permanece. Es como hay una expresión de esos baldes o hoyos sin fondo. Así es esa búsqueda, esa acción de perseguir el placer, de perseguir satisfacer los deseos. La insatisfacción no se borra, sino que permanece, y no podemos alcanzar ese estado de paz interior. Y este problema también se conecta con, por ejemplo, la psicología moderna, que identifica cómo las diferentes adicciones y los comportamientos compulsivos pueden nacer de deseos no observados y no comprendidos. Entonces, la invitación es, una vez más, a la observación y la sublimación del deseo, ¿ok? Ya vemos cuáles son las consecuencias de no observar el deseo, de reprimirlo, tratar de esconderlo. Entonces, la propuesta es sublimarlo y observarlo. Para poder sublimarlo hay que observarlo. O la pregunta sería, ¿cómo esto podría suceder? ¿Es acaso algo que nosotros podemos hacer, esa sublimación? Y uno de mis versos favoritos del Bhagavad Gita nos trae una guía. Es el verso número 59 del capítulo 2, que dice
En sánscrito, Vishaya Vinivartante Niraharasya Dehina Rasa Varjam Rasopyapsya Param Drishtuani Vartate. Y nos dice que los objetos de los sentidos se apartan de quien se abstiene de ellos, pero no el deseo de disfrutarlos. Sin embargo, hasta ese deseo se pierde en quien ha experimentado al Supremo. Aquí vemos cómo se nos habla de, yo diría que una renuncia cuando probamos algo de lo supremo, ¿ok? Por eso es que me gusta tanto. Hay también una conferencia de Prabhupada donde él habla sobre renuncia. Y él decía que muchas personas se acercaban a él y decían, ¿cómo puedo renunciar a algo? ¿O cómo puedo ser sanias? ¿Cómo puedo practicar el celibato? Y él nos decía que cualquier cómo, y no solo en esa ocasión, en las diferentes oportunidades, en muchos bendecidos darshans, él nos explica cómo, cuando viene la pregunta cómo, significa técnica. Y no tenemos una técnica para este tipo de cosas. Él nos dice que la renuncia es algo que sucede cuando hay una verdadera comprensión, hay un verdadero entendimiento del valor de las cosas. Cuando apreciamos y entendemos el valor de las cosas, entonces podemos hacer ese balance entre las cosas que realmente importan. Y si cuando yo era niño tenía ciertos juguetes y eso era lo más importante para mí, cuando adulto, por cierta madurez y cierto entendimiento, ya el tiempo de juego no es tan importante como otras cosas, ¿ok? Cuando surge esa comprensión profunda. Y el Bhagavad Gita nos dice, nos habla de de algo mucho más elevado de lo supremo. Cuando nosotros probamos lo supremo, el mundo, lo común, pierde, como quien dice, cierto brillo. Entonces ahí nos dice que las personas que se abstienen de los objetos de los sentidos, pueden abstenerse de ellos, pueden reprimirlos, pero el deseo por disfrutarlos permanece ahí. Pero hasta ese deseo desaparece en quien ha probado algo de lo supremo. Entonces ya casi para finalizar me gustaría que leamos otra fracción de esta parte que estamos viendo de la visión tántrica, y esta nos dice: la visión tántrica se inclina por la amorosa aceptación de lo que somos. Cuando el deseo es sublimado, se transforma en la llave que permite abrir las cadenas. Entonces, lo terrenal deja de ser un obstáculo para transformarse en la mismísima vía hacia la trascendencia. El cuerpo ya no es un muro, sino un sendero. En lugar de ser enemiga del alma, nuestra carnalidad se convierte en el puente hacia la divinidad. El cuerpo deja de entrar en conflicto con el espíritu y se transforma en el templo donde Dios reside. Entonces, experimentamos directamente que el cuerpo, o sharira, le permite al ser percibirse a sí mismo. Los deseos se nutren del futuro y solo pueden existir en nuestras fantasías. Dado que los deseos viven en el mañana, nos llevan a sacrificar el presente por una meta imaginaria. Pero si nos establecemos en el ahora, nuestros deseos se evaporarán de manera natural. Por lo tanto, en Tantra el deseo no se elimina con la represión ciega, sino con la plena presencia. Entonces aquí se nos dan nuevamente varias llaves con relación al deseo, y también se incluye ahora también ese tema tan importante del cuerpo. Como veremos cuando continuemos profundizando en el libro, se le da un rol sumamente importante, relevante a el cuerpo, y ya desde ahora estamos probando un poco de qué se trata. Primero quería comentar con relación a esa parte donde se habla que los deseos se nutren del futuro y que solo pueden existir en nuestras fantasías, y que dado que los deseos viven en el mañana, entonces nos llevan a sacrificar el presente por una meta imaginaria. Esa es una de las oraciones que leímos.
Aquí lo que me gustaría comentar es que el deseo, tal como como se menciona en este fragmento, encuentra su hogar en el futuro, en esas proyecciones de nuestra mente y en la realidad tangible del momento presente. Cuando nosotros nos entregamos a perseguirlos, vamos a dejar de prestar atención al ahora y nos desconectamos de la experiencia inmediata de la vida. Este constante anhelo por algo que está por venir entonces nos roba la posibilidad de habitar plenamente el presente. Sin embargo, al anclarnos en el ahora, los deseos pierden totalmente su fuerza y ellos se desvanecen de manera natural. Aquí la práctica de la presencia plena nos invita a liberarnos de esta ilusión, permitiéndonos experimentar la vida tal y como es, sin esa carga de fantasías proyectadas hacia el mañana. Y ya la otra parte que me gustaría comentar es con relación a el cuerpo. Aquí en el Tantra, Prabhuji destaca la relevancia del cuerpo como un medio esencial para la trascendencia, como si es necesario para que la trascendencia suceda. Y aquí vemos como, a diferencia de algunas tradiciones que ven el cuerpo como un enemigo o un obstáculo, es algo que nosotros comentamos en nuestra clase anterior, el Tantra lo considera como un instrumento fundamental para el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Y leíamos una frase donde decía que el cuerpo deja de entrar en conflicto con el espíritu y se transforma en el templo donde Dios reside. Imagínense qué hermoso. Sé que Prabhupada muchas veces nos dice también cómo el cuerpo es como esa localización o como ese lugar donde el ser puede percibirse a sí mismo. Y aquí nos dicen el templo, o sea, considerar nuestro cuerpo como un templo, que sí sé que es similar a varias otras tradiciones que consideran el cuerpo un templo y por eso invierten tanto en el tipo de comida. Se nos habla de cultivar sato, entonces tienen que ser alimentos sádvicos para que el cuerpo realmente pueda trabajar, pueda regularse y rendir de manera óptima y permitirnos, ¿verdad?, ser ese templo. Nosotros nos preparamos, estamos en un sendero donde nos preparamos para recibir lo divino en nosotros y el cuerpo se convierte en ese templo donde Dios reside. Desde esta perspectiva, entonces, todo lo que poseemos, incluido nuestro cuerpo, como ya mencionábamos antes, el deseo, puede convertirse en una herramienta poderosa para la realización de lo que realmente somos. El sendero tántrico entonces nos propone una aceptación incondicional que abarca también al cuerpo, eliminando entonces ese conflicto y la separación entre lo material y lo espiritual, lo carnal y lo divino. El cuerpo va a dejar de ser visto como una limitación y se revela como una etapa esencial en nuestro proceso evolutivo hacia la realización plena. Esta visión entonces nos invita a abrazar nuestra humanidad como parte integral de la conexión con lo divino. Ya concluyendo, la visión tántrica desafía las dicotomías convencionales y nos ofrece un sendero que enfatiza la aceptación y la integración. Este nos invita a no desarrollar un rechazo hacia nuestros deseos, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra humanidad, y nos sugiere que estos elementos pueden convertirse en herramientas para la autorrealización y la trascendencia. Cuando nosotros observamos los deseos sin juicios, podemos transformarlos en fuentes de fundamentos de base en nuestro camino hacia la liberación. Y de manera similar, entonces, el cuerpo, que a menudo es percibido negativamente en diferentes tradiciones, va a ser celebrado en este sendero como un vehículo sagrado para experimentar lo divino.
Ya entonces esta integración no solo resuena con la sabiduría ancestral, sino que también lo encontramos en diferentes enfoques psicológicos modernos que destacan ese bienestar holístico. Aquí reconocer y abrazar la interacción de nuestras dimensiones físicas, emocionales y espirituales nos va a permitir navegar las complejidades de la vida con una mayor claridad y un mayor propósito. Ya en última instancia, la perspectiva tántrica nos invita a abrazar la vida en su totalidad. Recuerdan que el tantra ve la vida como la expresión de uno, de una unidad. Y entonces lo que aquí ellos hacen es que fomentan un profundo sentido de unidad, ¿ok? Que trasciende todas las dualidades y nos guía entonces a una conexión mucho más profunda con nuestra verdadera esencia. Eso es todo por hoy. Ya en nuestra próxima clase vamos a finalizar con ese primer capítulo con relación a la visión tántrica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.